Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta novena sesión del ciclo de conferencias que acompañan a la exposición Tlatecayo, los artistas de las piedras preciosas. Y el día de hoy es la última de las charlas en solitario, o que son propiamente las conferencias que tenemos en este ciclo, ya que la próxima y la última sesión es un conversatorio. Y el día de hoy pues tenemos a nuestra invitada del día de hoy, es la doctora Reina Beatriz Solís Iriaco, quien nos va a hablar sobre el estudio del estilo y las escuelas artesanales a partir de la tecnología. Reina es licenciada en Arqueología por la ENA, maestra y doctora en Antropología por la UNAM. Lleva muchos años trabajando en temas como la producción artesanal, la tecnología, la especialización, la producción de bienes de prestigio, las esferas de producción y consumo. Ha publicado 2 libros y más de 50 artículos o capítulos de libros entre distintas temáticas, tanto nacionales como en el extranjero, y tiene el premio INA a Mejor Tesis de Maestría en Arqueología y también el premio Teotihuacán 2011 a la Mejor Investigación de esa ciudad. Pues bienvenida, Reina, el día de hoy, y te cedemos el micrófono. Muchas gracias al público que nos sigue a través de Facebook. Y bueno, vamos a empezar. Como ustedes en algunas ocasiones ya nos han escuchado, hemos señalado en una gran cantidad de charlas y trabajos esta problemática en el estudio del estilo. Y bueno, ahora afortunadamente ya a partir de este desarrollo que ha tenido tan abismal la arqueometría, otros tipos de análisis en colecciones arqueológicas, pues ya podemos plantear otro tipo de problemáticas que ya también es posible comprobarlas con cierto grado de confianza, porque antes se solía caracterizar los objetos arqueológicos a partir de la morfología, a partir de características morfológicas. Con esos datos se les asignaba afiliación, temporalidad, procedencia. Nosotros veíamos objetos con características determinadas y se decía, nosotros los colegas anteriormente, es probablemente Olmeca, probablemente es teotihuacano, mixteco, maya, mexica, mezcala. Y no está mal, sin embargo ahora ya contamos con una gran cantidad de metodologías para poder corroborar o diagnosticar los objetos arqueológicos que recuperamos. Y bueno, yo les voy a hablar una metodología que ocupamos mucho. A mí me gusta mucho abordar el estilo a partir de ciertas características, a partir de ciertos atributos en los materiales. Y bueno, el concepto del estilo, una manera de estudiarlo es desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, el concepto del estilo es algo que nosotros nos encontramos en una gran cantidad de publicaciones, en una gran cantidad de trabajos de colegas. ¿No? Este concepto es ampliamente utilizado desde muchas perspectivas y teorías, dependiendo de diversas temáticas o intereses de estudio de los investigadores. Y bueno, estas temáticas pueden ser morfológicas, estéticas, funcionales, simbólicas o tecnológicas. Y bueno, yo voy a hablarles un poquito del concepto del estilo. No voy a abordar enorme, así de una manera muy abundante conceptos teóricos. Sin embargo, me parece importante hablarles un poquito de las propuestas del estilo a partir de la bibliografía arqueológica. Y bueno, en 1913, Maxwell, en Estudios Andinos, nos menciona el estudio del estilo. Él habla de una continuidad espacial de características o rasgos dentro de una sociedad. Y ya posteriormente, en el transcurso de los años, ya se retoma por más investigadores. Nosotros, en los trabajos que hacemos o que abordamos, pues hablamos mucho de Leroy Buran, ¿no? De este investigador de la Escuela Francesa de Técnicas y Cultura. En los 50 él habla de la importancia del estudio tecnológico.
y nos habla de una tendencia en las culturas, donde pues determinada sociedad expresa su originalidad tecnológica en detalles estilísticos. Y bueno, también existe una relación entre esta tendencia que las culturas tienen y la preferencia a realizar las mismas acciones técnicas y desarrollar significados similares de estas. Y bueno, generalmente los estudios sobre estilo se relacionan con la distribución espacial y temporal de rasgos y características culturales en los objetos. Voy a hablar principalmente en nuestro tema de estudio. Y bueno, para establecer cronologías y delimitar grupos sociales a partir de ciertos atributos que nosotros vemos en los estudios de la cultura material. Y bueno, este concepto del estilo a partir de los 70 pues se empieza a ser más frecuente en la investigación arqueológica. Se da énfasis en la tecnología, se empiezan a considerar los procesos técnicos, los productivos de los objetos. Varios autores retoman mucho estos conceptos, ¿no? Esta expresión material que es distintiva entre los grupos humanos. Y bueno, en los 70, en 1977, un teórico que nosotros utilizamos mucho, Lechman, pues acuña el concepto de estilo tecnológico. Heather Lechman dice que hay procesos que determinan patrones o modelos en el material por sí mismos. Y bueno, ya después se empiezan a plantear métodos locales y distintivos para trabajar materiales, especificidades y maneras características de hacer algo. Se empiezan a plantear particularidades entre tiempo y espacio que se manifiestan mediante procesos tecnológicos. Y bueno, ya este concepto de estilo tecnológico lo empezamos a ver más, ¿no? Producción relacionada con cierta conducta simbólica. Se empieza ya a abordar también el simbolismo, la cosmovisión, la ideología de los pueblos. Y bueno, también se empieza a considerar la tecnología como un sello de localidad. Los procesos tecnológicos, variaciones en atributos, opciones de manufactura que tienen las culturas, es decir, conocen diferentes maneras de hacer las cosas, sin embargo ellos eligen a partir de su ideología, de su cultura, cómo hacerla para muchas veces identificarse entre sus contemporáneos. Hay una consistencia y coherencia espacial y temporal. Esto es bien importante, ¿no? El espacio y el tiempo con respecto al estilo, y bueno, más adelante vamos a ver que también con la tradición. Y bueno, en resumen, este concepto del estilo lo podemos abordar a partir de pues, particularidades y especificidades en procesos. Son técnicas y atributos distintivos entre los grupos sociales que muchas veces nos están indicando localidad. Hay también propuestas orientadas a fenómenos sociales relacionadas con la producción y muchas veces tienen que ver estas propuestas con relaciones de poder, conducta, estrategias sociales y también factores ideológicos. Y bueno, el estilo entonces lo podemos considerar como un código cultural. Este produce variabilidades en los atributos de los objetos que son formales en la cultura material. ¿Y qué nos están diciendo estos atributos? Pues nos relatan un contexto social, un contexto de manufactura y muchas veces también de uso y consumo. También podemos establecer cronologías y delimitar grupos sociales a partir del estudio del estilo. Y accedemos al fenómeno social. También cabe señalar que el estudio del estilo no nada más nos va a hablar de cierta morfología, de cierta tendencia, de ciertos atributos, sino también nos está hablando de efectos ideológicos, simbólicos, de la cosmovisión de una sociedad y estrategias de dominio social. A partir del estudio del estilo, nosotros podemos identificar continuidad de rasgos, elecciones y atributos que se mantienen a escala regional en un tiempo determinado. Y bueno, estos rasgos los podemos atribuir a una sociedad en particular. Nos están expresando localidad mediante la elaboración de sus elementos, de sus objetos, a través de códigos
y estrategias que posteriormente evaluamos, que nos están hablando de un contexto social de producción, de organización de la misma, de su consumo y estrategias de dominio social en los bienes. Y bueno, ¿qué elementos podemos identificar en el estilo? Pues podemos ver variabilidad, atributos, características, cambios. Muchas veces podemos identificar cambios ya sea abruptos o cambios un poco más lentos, y persistencia. Esta persistencia pues muchas veces tiene mucho que ver la resistencia al cambio, la resistencia a la innovación de una sociedad por distintos motivos, muchas veces culturales. Y bueno, estos elementos pues tienen mucho que ver con decisiones y elecciones sistemáticas que se dan durante la producción. Y bueno, entonces pues no debemos limitarnos nada más a características funcionales, morfológicas y o de decoración en los objetos, sino ahora tenemos que evaluar más elementos para poder hablar del estilo. No nada más ver los atributos generales que tiene una materia prima, nada más, por ejemplo, a ojo, sin hacer estudios más profundos o observar ciertas características que nosotros consideramos como de determinada cultura. No, tenemos que evaluar más elementos para poder hablar del estilo. Y bueno, ¿qué tenemos que considerar? Pues las técnicas empleadas en la manufactura, los procesos que se llevan a cabo en el acto de crear, las decisiones que toman muchas veces los que controlan la producción, los artesanos, incluso los consumidores que tienen ciertos requerimientos, los métodos empleados, las conductas, la organización y las estrategias. Y muchas veces todas estas características pues son el resultado de principios ideológicos, religiosos, de tradición, que bueno, nos están señalando códigos y estrategias culturales. Y bueno, también algo que les decía del cambio, la resistencia a la innovación, pues esta perpetuación de prácticas que también vemos muchas veces en el material arqueológico, o innovaciones repentinas, que también tenemos que estar muy atentos a eso. Y bueno, el concepto de estilo y tradición, muchas veces nosotros en la bibliografía arqueológica lo hemos visto como un sinónimo cuando no tiene nada que ver. La diferencia entre tradición y estilo, de manera muy general, tiene relación entre justamente el tiempo y el espacio donde se da cada una de ellas. El estilo se da en un tiempo más corto de tiempo, en un lugar específico, en una zona más limitada, y la tradición pues tiene más profundidad temporal y esa escala regional más amplia. Y bueno, ¿qué requisitos nosotros debemos considerar para el estudio de estilo y tradición? Pues conocer la variabilidad de materiales recuperados en el sitio de estudio, ¿no? De preferencia no nada más limitarnos a, bueno, yo estudio la cerámica y solamente voy a ver la cerámica, o yo solamente estudio la concha, o la lapidaria, o el hueso. No, lo importante de estudiar a partir de una perspectiva tecnológica, ya sea el estilo o la tradición, pues tenemos que tener una visión más amplia. Quizás no enfocarnos en todos los materiales, pero sí tener una idea de lo que aparece en el contexto arqueológico en todo tipo de materiales. Tenemos que revisar las posibles evidencias de herramientas, ¿no? Desechos de producción, presencia de zona de elaboración, talleres, accesos y obtención de recursos, también el acceso a los recursos, a las fuentes de abastecimiento. Y bueno, muchas veces, por ejemplo, en el caso de el estudio de la concha, muchas veces las herramientas para elaborar los elementos pues son de roca, son instrumentos líticos, entonces también tenemos que considerarlos, porque ignorarlos pues nos evita muchas veces el conocimiento o poder identificar ciertas herramientas que si no las consideramos pues nos queda un hueco importante en el estudio del material. También tenemos que considerar mucho la distribución de los materiales en el sitio, incluso en el área o en la región que estamos estudiando. Cómo era el consumo de los mismos,
si podemos identificar un acceso restringido o hay libre circulación de determinados elementos. Tenemos también que comparar con otros sitios contemporáneos de la región. Muchas veces porque así vemos la movilidad de los materiales. Entonces, si nada más estudiamos un sitio y no vemos cómo se comporta el material que estamos utilizando o la circulación de los bienes con otros sitios contemporáneos, pues ahí también nos queda un hueco en la interpretación. Y bueno, justamente comparar con otros sitios también es importante, aunque no sean contemporáneos, ¿no? Si hay de diferente temporalidad dentro de la misma región, podemos detectar cambios en la tecnología, en el consumo, en la producción, también persistencias, continuidades, y es entonces donde ahí podemos estudiar o considerar la posible tradición de manufactura o tradición de ciertas elecciones que se dan en la tecnología. Y bueno, en caso de que nosotros consideremos que hay un objeto foráneo, pues hay que compararlo con la supuesta región de origen, considerando todos los atributos y bueno, de esta manera tener un rango de confianza de los planteamientos que podemos expresarnos. Si es un foráneo, ¿por qué lo consideramos foráneo? Y bueno, todo esto a partir de estudios complejos, estudios comparativos y bueno, también de procedencia, que también es bien importante. Y bueno, ya entrando en nuestro estudio de un material lapidario, ya considerando todo este bagaje teórico, pues vamos a empezar a hablar del material lapidario que hemos estudiado en correspondiente a distintas colecciones de la Cuenca de México. Y bueno, antes que nada, este material lapidario lo estamos considerando como un bien de prestigio, ¿no? Donde las sociedades complejas pues fomentan esta diferenciación y desigualdad social. Aquí pues las élites tienen la necesidad de enfatizar y justificar su estatus, su poderío, sus alcances. Y por ello demandan y controlan materiales exóticos y objetos de lujo para su consumo, para su ostentación, para justamente demostrar su poderío. Justifican y mantienen justamente esto, su alta jerarquía frente a sus contemporáneos. Y bueno, la función de estos bienes de prestigio pues es tenerlos o considerarlos como símbolos de riqueza, de prestigio y poder. Estos elementos generalmente son exóticos, son escasos y de difícil acceso, y están involucrados en comercio a larga distancia, en complejas redes de intercambio, de abastecimiento, de obtención. Y bueno, generalmente para obtenerlos o para poder acceder a ellos, pues se da un control en la obtención, en la producción, en la distribución, en el consumo, incluso en el desecho de estos bienes, justamente por eso, por el valor que se les da, cómo se consideran tan valiosos, tan escasos, tan exóticos. Y bueno, las premisas del estudio de la lapidaria de la Cuenca de México, pues, como ya les mencionaba, es material considerado bien de prestigio, y retomando un poco los conceptos teóricos que vimos en un principio, pues cada cultura imprime su sello de localidad en la elaboración de los objetos. Entonces esta premisa la estamos considerando para ver si es cierto que podemos identificar variabilidad que nos esté reflejando una manera propia de hacer los objetos en diferentes asentamientos, que nos estén indicando pues muy probablemente un sello de localidad, de filiación y o identidad. Y bueno, también se consideran estas variables en los atributos, que son muchas veces de origen ideológico, preferencias culturales, acceso a recursos e interacciones entre sociedades. Y bueno, para hacer el estudio de bienes de prestigio lapidarios a partir de su producción y tecnología, pues nos interesa analizar la organización de la producción de ellos.
Estudiamos la tecnología como un indicador, ya sea de estilo o de tradición. Y bueno, bajo la premisa de que en la manera de elaborar los objetos, las culturas nos están reflejando identidad y filiación. ¿Para qué? Pues para diferenciarse, para identificarse entre ellos. Y bueno, los objetos nos están materializando una ideología, construyen relaciones de poder, nos están comunicando también estatus y filiación. La función y significado de estos objetos no se puede entender totalmente sin comprender cómo fueron elaborados. Tenemos que tener esa idea también, que bueno, cómo los vamos a estudiar nada más por dónde aparecen, por sus características morfológicas, si antes no comprendemos cómo fueron elaborados, dónde, por quiénes, bajo qué parámetros. Entonces eso es bien importante para poder tener un estudio más integral de este tipo de materiales. Y bueno, ¿qué debemos de considerar en el estudio del estilo o tradición en el material arqueológico? Pues tenemos que considerar su procedencia, también su temporalidad, la función que pudieron haber tenido en su contexto de hallazgo, en el uso, en el consumo, también muchas veces el desecho, porque como estos materiales son exóticos, son escasos, de acceso restringido, sumamente valiosos, pues muchas veces también el desecho está sumamente controlado. No cualquiera puede acceder a él ni en basura. Entonces, pues eso es bien importante también considerarlo. La morfología, claro que también es importante, nada más que no es el único indicador que se debe considerar, ¿no? Sus dimensiones, sus proporciones, la decoración, porque también la contrastación entre otras colecciones similares o quizás contemporáneas, también eso nos va a decir mucho para estudiar los estilos y las tradiciones. La materia prima también es importante considerarla, es decir, los materiales constitutivos. Las técnicas y los procesos empleados, ya sea las herramientas, los utensilios empleados en la elaboración de los objetos, y las elecciones que se toman y la secuencia en la elaboración. Muchas veces se propone una cadena operativa, sin embargo no se aportan los datos suficientes para poder tener una hipótesis que pueda ser viable. Entonces también tenemos que considerar eso, porque muchas veces se proponen cadenas operativas o secuencias de elaboración o técnicas de manufactura cuando no se corroboran evidencias de producción o incluso se compara con arqueología experimental o con asociación de posibles herramientas, sino nada más se propone. Y pues bueno, la arqueología no es un acto de fe, sino también pues, se tiene que llevar una metodología. Tenemos que comprobar con datos, con datos que también nos puedan dar más confianza de hacer las propuestas. También se tienen que considerar los atributos, las insignias, el simbolismo que nos están arrojando estas representaciones. Esto también es bien importante. Y cabe señalar que muchas veces los artesanos o los productores de estos bienes pues tenían, como ya lo hemos visto en la exposición, cierto bagaje, cierto conocimiento, cierto estatus, cierta preparación, justamente para hacer estos elementos. No cualquiera tenía acceso a la cosmovisión, a las representaciones, a la iconografía que se plasma en estos objetos. Y en caso de suponer o considerar que tenemos objetos foráneos, pues se tienen que contrastar con elementos contemporáneos procedentes de la supuesta región de origen, a partir de los mismos atributos que ya mencionamos anteriormente. Porque bueno, podemos decir, esto viene del área maya, ¿por qué? Porque veo que son muchas cuentas de piedra verde, pero bueno, si no sabemos la tecnología que presentan, o muchas veces decimos que es jadeíta y no se les han hecho análisis químicos o de procedencia, pues ahí está fallando nuestra metodología de identificación. Entonces tenemos que, afortunadamente ya tenemos una gran cantidad de metodologías accesibles para hacer los análisis de materiales, entonces hay que fomentar el uso de estas técnicas, de estas metodologías. La geometría también nos ayuda mucho para identificar
si es cierto que son objetos foráneos o que proceden de ciertas regiones. Y bueno, comparar con otros sitios de diferentes temporalidades dentro de la misma región para detectar cambios, persistencias y continuidades. Y bueno, a partir de esto podemos hablar de una tradición, no nada más decir, bueno, es una tradición tal, ¿no? Sino tenemos que hacer un trabajo también para poder proponer si es ya sea una tradición o un estilo. La metodología que nosotros empleamos pues es una metodología que ustedes ya conocen, que han estado viendo a lo largo de las presentaciones, sobre todo del taller que dirige Emiliano, pero bueno, es solamente para señalar y para ilustrar, pues se hace un estudio tecnológico mediante el empleo de arqueología experimental, donde se determinan técnicas y procesos empleados en la manufactura de los objetos. Y bueno, a partir de esa metodología principal, pues se hacen también análisis macroscópicos con microscopía estereoscópica de bajas amplificaciones para tener también una manera de ilustrar más entendible cierta superficie, ciertas perforaciones, acabados, que sean un poco más claros, porque bueno, comprendemos que la microscopía electrónica de barrido muchas veces no es tan fácil observar cuando no se conoce, no se tiene una experiencia de estos análisis. Y bueno, el taller de arqueología experimental, que también ustedes lo conocen, donde se reproducen las diferentes técnicas y procesos que detectamos en el material arqueológico. Y bueno, estas reproducciones pues se hacen controladas, se mide el tiempo, se miden los elementos, se registra todo el proceso de las diferentes modificaciones y pues se tienen cédulas, se tienen fotos, se tienen registros que también nos permitan un mayor control y una mayor veracidad en la reproducción de estas técnicas y procesos. Y bueno, nos basamos en diferentes fuentes de información para hacer los experimentos, desde documentos históricos, contextos arqueológicos, propuestas de otros investigadores y estudios etnográficos. Y bueno, se tiene ya más de 500 experimentos en el taller y bueno, se reproducen pues desgastes, cortes, perforaciones, acabados y bueno, cada que se incorpora el estudio de una colección o si vemos nuevas propuestas, pues lo que se hace es tratar de reproducirlas. Y pues no acabamos porque bueno, se siguen incluyendo nuevas investigaciones, nuevos tesistas, nuevas colecciones, entonces bueno, se va ampliando justamente todos los experimentos y todas las pues sí, tratar de conocer las diferentes técnicas presentes en diferentes regiones y temporalidades, así como también de colecciones. Y bueno, aquí nada más algunos materiales que se emplean en los experimentos, pues rocas volcánicas, sedimentarias, carrizos, abrasivos, pieles, pedernales, obsidianas, maderas petrificadas, espinas de biznaga, de puercoespín, prismas de cuarzo, pues lo que se les ocurra muchas veces a los colegas, a los estudiantes, lo que ellos ven en campo también o en el contexto arqueológico, pues se incluye en los experimentos. Y bueno, tenemos la fortuna de ya contar con una base de datos bastante amplia que abarca una gran cantidad de sitios, regiones, temporalidades, tanto de México como del extranjero. ¿No? Se ha muestreado una gran cantidad del sureste de Estados Unidos, de Centroamérica, y bueno, de una gran cantidad de colecciones, y bueno, también se tiene pensado revisar un poco más, pero bueno, ahora se detuvo un poco el análisis de otras colecciones por la pandemia, pero bueno, se tiene planeado también caracterizar colecciones incluso fuera del continente, entonces eso nos llena de mucha satisfacción. Y bueno, para hablar de la procedencia de los objetos lapidarios de la Cuenca de México, pues se revisaron
la conexión de Azcapotzalco, El Volador, Tlatelolco, Tenochtitlan, Acolman, Texcoco, Los Reyes, Xochimilco, Mixquic y Chalco. No son colecciones muy grandes, son pocos elementos, pero bueno, eso nos permitió también tener una idea de la tecnología de estos asentamientos. Para este estudio, pues se estudiaron 85 elementos completos, 2 fragmentos de los sitios que ya les señalé. Son objetos relativamente sencillos, tenemos cuentas, hachuelas, teselas. El más complejo fue la vasija zoomorfa del mono de obsidiana del Museo de Antropología, pero bueno, los demás elementos pues fueron cuentas, besotes, cetros, plomadas, y bueno, ya elementos más complejos procedentes de aquí de las excavaciones de Tenochtitlan, de estructuras aledañas. Y bueno, aquí para ilustrar nada más algunas de las superficies que detectamos en los objetos, pues este lustre tan brillante y tan característico en este caso de la obsidiana, superficies con rayones, y también bueno, en la imagen que tenemos en la parte superior derecha, pues vemos esta textura tan rugosa que presentan conexiones sobre todo de Xochimilco, donde bueno, se caracteriza por el empleo de abrasivos. Pero mi intención de esta imagen es mostrar las diferentes superficies que presentan las colecciones que se estudiaron. Tanto superficies rugosas, lustrosas, con rayones. Y bueno, aquí pues una cuenta de serpentina, pues se ve menos lustre, pero se ven las características de la perforación, líneas concéntricas, bien marcadas, y bueno, un lustre que bueno, no es tan vistoso como el obsidiana, pero sin embargo, en las cuentas pues se pule y se bruñe también para darle un mayor acabado. Aquí pues también otras superficies de objetos recuperados en Tenochtitlan, son cetros de crótalo de víbora de cascabel. Bueno, lo que aquí me interesa es mostrar también las huellas que deja un desgaste, que son líneas rectas, paralelas, un brillo, un lustre de los acabados, y también las rayas rectas paralelas, producto de las incisiones. Y bueno, aquí lo que estoy mostrando es la superficie y el acabado de la vasija del mono de obsidiana del Museo de Antropología. Aquí lo que detectamos fue una tecnología donde se desgasta con andesita y se pule con nódulo de pedernal. Es una tecnología que nosotros ya habíamos identificado, entonces, bueno, no fue una sorpresa, sin embargo, fue gratificante darnos cuenta que el mono de obsidiana pues presentaba una tecnología prehispánica, que eso también permitió corroborar su origen vaya antiguo, porque también existía esta duda, ¿no? Sobre todo porque también la pieza fue sustraída del museo, y bueno, la gran maestría que demuestra en su morfología, en la tecnología empleada en su manufactura, pues también había una tela de juicio con respecto a su originalidad. Sin embargo, pues la pieza resultó ser una pieza de origen prehispánico. Y aquí pues tenemos una piedra verde, la superficie de una piedra verde procedente del Volador, donde también presenta un desgaste con andesita y un pulido con nódulo de pedernal. Bueno, no voy a ahondar en la totalidad de las herramientas detectadas en los objetos, sin embargo tenemos técnicas diagnósticas para conocer ciertos estilos o tradiciones. Sobre todo nosotros nos ponemos mucha atención en los desgastes y en los acabados, porque eso también nos dice mucho de la afiliación de los objetos. Y aquí lo que podemos ver es una superficie de un pendiente de cabeza de pato y un besote de Xochimilco.
donde detectamos desgaste con riolita y pulido con nódulo de pedernal. Ya Gabriela Mejía nos habló un poco de estos elementos, que bueno, también tuvimos la fortuna de analizarlos con ella. Aquí en un objeto de obsidiana recuperada en Tenochtitlan, en estructuras aledañas, lo que ilustramos es la superficie de un cetro cilíndrico con remate globular y una náhuatl. En ambos se detectó desgaste hecho con laja de basalto. Y bueno, en esta tabla lo que ilustro es la tecnología identificada en las colecciones. Se detectó andesitas, calizas, riolitas, areniscas, basaltos, que bueno, aquí ya está resumido, y pues los resultados del análisis de estas colecciones es que detectamos 4 patrones principales en el material lapidario correspondiente a las colecciones que se analizaron de la Cuenca de México. El principal atributo o indicador es el empleo de la roca para desgastar superficie, como ya les había señalado. Y bueno, un patrón es donde se detectó la andesita para desgastar y lo presentan los objetos correspondientes de los reyes, Acolman, Texcoco, Chalco, Tlatelolco y el Volador. El otro patrón es el empleo de riolita, detectado en Xochimilco y Azcapotzalco. Otro patrón se detecta en Mixquic con el empleo de andesita. Y para Tenochtitlan tenemos el desgaste hecho con basalto. Los tipos de objetos generalmente son geométricos. Para el primer patrón de andesita tenemos cuentas, hachuelas, incrustaciones, pendientes. Para Mixquic y Xochimilco ya tenemos ornamentos más complejos. Hay besotes, hay elementos votivos, hay cetros. Para Texcoco, pues bueno, únicamente contamos con la vasija somorfa del mono de obsidiana. Y para Tenochtitlan tenemos puros elementos votivos, ¿no? Es decir, insignias de deidades. También lo que se hizo fueron análisis de composición para determinar las materias primas y las probables regiones de origen. Se identificaron minerales y elementos químicos mediante la contrastación con muestras de referencia, porque también eso es bien importante. Muchas veces nosotros leemos en algunos artículos de colegas que, bueno, dicen sí, ponen un espectro. Ahora muchos trabajos de arqueometría pues nada más comparan o ponen el espectro del material y no lo contrastan con una muestra de referencia. Eso es bien importante porque nos permite determinar las zonas de abastecimiento, de obtención, y a partir de ello podemos tratar de reconstruir las rutas de intercambio, las estrategias de circulación. Entonces, si no tenemos una muestra de referencia, pues se limita mucho nuestro estudio. No nada más es tener un espectro de jadeitas o de serpentinas, sino también tratar de buscar muestras de referencia para la contrastación de las mismas. Se emplearon microsonda de rayos X, fluorescencia de rayos X o XRF, espectrometría de cercano infrarrojo y microraman. Y bueno, no voy a poner tantos espectros, pero estos nada más son ilustrativos de las piedras verdes. La mayoría de ellas son serpentinas. Y bueno, lo que pongo aquí son espectros CDS, el infrarrojo y un Raman. Raman es comparativo de serpentinas de Tehuitzingo, donde se pudo identificar que muchas de las cuentas o muchos de los elementos que nosotros tenemos en las colecciones pues corresponden a este yacimiento. Y bueno, para los objetos de obsidiana pues tenemos elementos procedentes de los yacimientos de Sierra de las Navajas y de Otumba. En este caso lo que estoy ilustrando son comparativos de Mixquic.
para la lapidario de obsidiana en Tenochtitlan, los yacimientos que se han identificado en los materiales pues son de Otumba, de Pico de Orizaba y de Pachuca. Y bueno, los resultados de manera general pues son los objetos lapidarios, como ya había señalado, se consideran bienes de prestigio. ¿Por qué? Porque corresponden a materiales exóticos, foráneos, escasos, valiosos. Y bueno, se tenía acceso restringido dependiendo obviamente de la materia prima. Por ejemplo, las jadeitas y las obsidianas foráneas, no cualquiera tenía acceso a estos bienes. Y también tenía mucho que ver la función de los mismos, si eran objetos ornamentales, si eran complejos, si eran elementos votivos, también había cierta restricción en su consumo. También había objetos de circulación más amplia, como son los elementos geométricos, las cuentas de serpentina, esos elementos sí no tenían mayor restricción en su uso. Claro, viendo o evaluando el material que nosotros analizamos. La morfología es diversa con respecto a objetos ornamentales complejos, la ejecución es muy particular en cada sitio. Aquí lo que trato de ilustrar es justamente esa variabilidad tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco y Xochimilco. Es la misma idea, es un pendiente, cabeza de pato, sin embargo la materia prima, la ejecución, incluso la tecnología es distinta entre los tres sitios, ¿no? En Tenochtitlan generalmente es obsidiana verde dorada, tienen una manera muy específica de hacer los objetos. En Tlatelolco tenemos mucha obsidiana meca, en Xochimilco también la morfología y la ejecución de los objetos es distinta, y también las técnicas y los procesos, ¿no? En Xochimilco se emplea sobre todo los abrasivos, entonces aquí sí vemos unas superficies más rugosas, menos lustrosas, comparándola sobre todo con Tenochtitlan, donde sí el brillo y el lustre es sumamente característico. Y bueno, este ejemplo de las cuentas del volador, lo que queremos ilustrar es la variabilidad cromática de las cuentas, ¿no? Que en su mayoría fueron serpentinas, un par de ellas sí fueron jadeitas, pero bueno, la variabilidad cromática de las cuentas pues la podemos ver en la imagen. Y bueno, los resultados pues son, como lo señalé, 4 patrones tecnológicos relacionados con técnicas y procesos empleados en la elaboración de los objetos, lo que nos indica interacciones sociales en la época, es decir, había una libertad de ejecución con respecto a la manufactura de los bienes, y bueno, muy probablemente esta libertad de ejecución lo que trataba de imprimir es una identidad, una afiliación, una manera propia de cada asentamiento de elaborar los objetos. Tenemos 3 estilos propios identitarios, que son Xochimilco y Azcapotzalco, Mixtic y Tenochtitlan. Y bueno, ¿podemos hablar de una tradición de manufactura? Muy probablemente sí, sobre todo en el empleo de andesita, que se detectó en Los Reyes, en Acolman, en Chalco, en Texcoco y el Volador. ¿Por qué? Porque esta tecnología del empleo de andesita y del pulido con óvulo de pedernal pues se ha detectado desde el periodo formativo en el centro de México, y bueno, también en el clásico, por ejemplo, que lo tenemos, esa tecnología en Teotihuacán y otro tipo de asentamientos también del epiclásico. Entonces, a partir de los estudios que ya hemos hecho con otras colecciones, podemos plantear esta tecnología como una tradición de manufactura que data desde el periodo formativo y se extiende incluso al periodo posclásico, que resiste a la innovación y bueno, nos está hablando de una manera muy característica de elaborar objetos para ciertos grupos, en este caso la Cuenca de México. Y bueno, también algo que también podemos abordar es estas escuelas artesanales, estas que están reflejando los estilos, tradiciones. ¿Podemos hablar de escuelas artesanales? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de las áreas de producción, tenemos evidencias directas e indirectas de la misma, hemos detectado estandarización en técnicas y en procesos de la producción de bienes en ciertos asentamientos. También podemos apreciar una continuidad en el tiempo
que muchas veces nos está hablando ya sea de tradición o de estilo, obviamente dependiendo de una escala temporal y espacial con respecto a los asentamientos o los elementos que se han recuperado en ellos. Podemos ver una transmisión del conocimiento también en la tecnología. También se detectan convenciones iconográficas, cánones bien establecidos, que si bien hay libertad de ejecución, libertad en el uso de técnicas y procesos, también hay ciertos cánones establecidos, sobre todo para la representación de iconografía o de deidades o de atributos. Y bueno, hay secretos artesanales también, que muchas veces están relacionados con conocimientos simbólicos e ideológicos, sobre todo porque en muchas de las representaciones que hemos estudiado, pues hay insignias de deidades, atributos muy característicos. Entonces esto tiene mucho que ver justamente con el conocimiento simbólico, ideológico, con la cosmovisión y con los secretos artesanales. También estamos ante una expresión de localidad, de origen, de filiación, por esta variabilidad en la decisión, en la selección de ciertos rasgos, ciertos procesos, ciertas técnicas que muchas veces nos hablan de esta conducta tanto del artesano como de los requerimientos que piden los consumidores de estos bienes. Y bueno, justamente esta variabilidad, esta diferenciación muchas veces nos está hablando de esta elección de ciertas técnicas, ciertos procesos que muchas veces están reforzando una identidad, una filiación que lo que permite es diferenciarse entre los contemporáneos. Y bueno, aquí un ejemplo de estas escuelas artesanales, es una imagen que ya había mostrado, la variabilidad en la representación, en la materia prima, en técnicas, en procesos de ciertos asentamientos, ¿no? Tenochtitlan tiene su manera de hacer los objetos, Tlatelolco, Texcoco, Xochimilco. Y bueno, también aquí hay un ejemplo de representaciones de peces, ¿no? Tanto en Tenochtitlan como en Tlatelolco. La diversidad y la representación de los elementos es muy, muy marcada. Y bueno, no son los únicos ejemplos, también tenemos variaciones en las esculturas posclásicas de la Cuenca de México. Este es solamente un ejemplo, donde lo que podemos observar es que hay una intención de representar la divinidad, en este caso de Xutecutli, pues en variabilidad en decoración, en ejecución, en atributos, es decir, hay una libertad de ejecución, sin embargo hay ciertos cánones que no se deben, que no se negocian, ¿no? Pero hay una libertad de ejecución y una intención de representar a la divinidad. También aquí lo que podemos ver es esta variabilidad de la representación del Chacmol, con respecto a Tenochtitlan, que se recuperó en Venustiano Carranza y en Tacubaya. Es decir, la intención es la misma, sin embargo, hay una libertad de ejecución, siempre y cuando se respeten ciertos cánones y ciertos atributos. Y bueno, estas industrias artesanales nos están enseñando pues que hay una transmisión del conocimiento, que hay cánones establecidos, hay convenciones iconográficas, códigos culturales y atributos formales. Nuevamente hay una intencionalidad en la representación de los objetos y bueno, nosotros también podemos detectar la presencia muy significativa de la variabilidad en atributos, ¿no? Que son el reflejo identitario de las escuelas artesanales. Y aquí el ejemplo que pongo yo es que homorfismo o representación del mismo elemento en diferentes materias primas, ¿no? La intención es la misma, sin embargo, es posible representarla en diferentes materias primas, en concha, en obsidiana, en oro, en madera, en piedra verde, en este caso jadeíta. Entonces, bueno, lo que estamos aquí observando o apreciando es justamente la presencia de escuelas artesanales, de estilos tecnológicos que nos están reflejando una identidad, una afiliación, una pertenencia
de estos creadores, estos artesanos, que si bien muchas veces están controlados por el órgano de poder o las altas esferas que consumen estos bienes, pues también tienen cierta libertad de ejecución, obviamente bajo la supervisión de sus maestros artesanos o del grupo gobernante. Y bueno, eso es todo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Reina, por tu excelente presentación. Y tenemos tiempo pues para preguntas. No sé si algunos de los asistentes aquí que tenemos de nuestro público en presencial quisieran hacerla, y bueno, tenemos que esperar. Aquí tenemos sobre todo muchas felicitaciones que te las va a leer, y ahora tenemos, hay preguntas de nuestro público que nos sigue en Facebook. No sé si hay preguntas. Sí, adelante. Estas técnicas de manufactura que se tenían por estilo se mantuvieron a lo largo del tiempo, es decir, iban perfeccionando, pero seguían manteniendo sus técnicas. Bueno, en el caso de esta tradición del centro de México, que ya se ha planteado desde estudios de concha, se ha detectado en estudios de hueso, de lapidaria, pues sí permanece el empleo de andesita, el empleo de acabados con pedernal. Sí hay variaciones con respecto, por ejemplo, a morfología, a ciertas, por ejemplo, en el caso de las conchas, ciertas especies o ciertas materias primas. Sin embargo, el empleo de la andesita y del pedernal persiste, ¿no? Y esa es como nuestra, se me olvidó la palabra ahorita se me olvidó la palabra, sí, es el marcador principal de esta tradición del centro de México. Pero con respecto a los asentamientos, a las temporalidades, el material varía, pero esta técnica que persiste a través del tiempo sí permanece, ¿no? Y se resiste a la innovación. Sin embargo, sí hay cierta variabilidad, pero la técnica del empleo de andesita y de pedernal persiste. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, en lo que se animan, y también tenemos ya algunas en el público de Facebook. Bueno, tenemos también felicitaciones de Manuel Aguilar, excelente ponencia, saludos desde Chautla, Ciudad de México. Marta Nereca, que también nos sigue mucho, me encantan sus conferencias. Clotilde Roteca también, sí, también. Vania Esparza, muchas felicidades a la doctora Reina Solís por tan excelente ponencia. Paco Mac Álvarez, igual, increíble ponencia. Y Canto de Lluvia te pregunta, de sus investigaciones, ¿cuál es lo que usted considera más sorprendente? Pues bueno, el trabajo en la obsidiana nos ha sorprendido siempre, ¿no? Ya habíamos señalado en otras charlas, sobre todo en la de Gabriela Mejía, que la elaboración de orejeras de carrete de obsidiana son uno de los elementos más complejos para a partir de nuestra experiencia de elaborar, ¿no? Lograr la delgadez del material, el carrete. Y bueno, cuando ahora tuvimos la oportunidad ya hace varios años de ver la vasija del mono de obsidiana también, o sea, lograr que no se rompiera en los brazos, porque el monito está agarrando su cola y tiene unos calados en los brazos, ¿no? La concavidad, incluso el detalle de la cola, de los acabados, es una pieza que para mí es una de las más extraordinarias, porque tanto la ejecución, la habilidad que tenía el artesano para hacerla, la verdad es que no he visto una pieza que para mí, a partir de mi experiencia, sea tan compleja, ¿no? Y tan bien ejecutada. Sí, sobre todo en un material tan frágil, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer vasijas o hacer esculturas en serpentina, en jadita, bueno, pueden ser quizás materiales o muy duros o de mucho tiempo, pero aquí en el caso de la obsidiana requiere además habilidad y destreza para que no se fracture el material. Entonces, uno lo ve, ya lo hemos comentado no recuerdo la primera de las charlas de este ciclo,
que, en mi opinión también, las orejeras de carrete es de lo más, diríamos, la expresión material por excelencia de lo más habilidoso que puede ser un lapidario, pero eso los artesanos que trabajan en el recinto sagrado no lo sabían hacer, porque en la colección del Templo Mayor no tenemos una sola orejera de carrete en ofrenda de época imperial. Y digo, si uno ve los materiales que muestra el reino, lo que tenemos en la exposición temporal, lo que uno ve en la colección permanente, pues aquí abunda las materias primas y los objetos hechos en materiales de rocas y minerales, ¿no? Y la gran mayoría de lo que tenemos en exhibiciones de época imperial, pero de más de 250 ofrendas, de las cuales alrededor de 150 a 200 serán de época imperial, no tenemos una sola orejera de carrete. Todas están concentradas mayoritariamente en dos ofrendas de la etapa 2, que es preimperial, cuando ellos eran los mercenarios de Azcapotzalco, ¿no? Entonces eso llama mucha atención. Si recordamos la charla de hace una semana con Gabriela Mejía, cómo tenía una enorme evidencia de producción de orejeras de carrete en Xochimilco de época contemporánea a la imperial, ¿no? Entonces, ahí sí podemos mostrar un poco estas propuestas que tenemos varios de nosotros, que Reina nos mostró el día de hoy, de esta existencia de escuelas artesanales y sobre todo confirmar un poco estos datos que nos da un poco dispersos Sagún y sus informantes, de que si bien tenemos estos lapidarios toltecas con Quetzalcóatl como una de sus deidades patronas del oficio, pero eso es para un tipo de artesano joyero lapidario, ya que los documentos también nos dicen que había 4 deidades de los ancestros y los abuelos de la lapidaria en Xochimilco como núcleo urbano, y con lo que nos mostró Gabriela Mejía y también Guillermo Acosta y Berenice Jiménez en esa región de Xochimilco, Tuyahualco, ahí se ve que son muy buenos joyeros, pero en obsidiana, y sobre todo orejeras y besotes. Sí hay besotes en Tenochtitlan, sí hay besotes en otros asentamientos, pero la orejera de carrete parece que ese es el tipo de lapidaria que están haciendo en esa región, y que aquí en Tenochtitlan, al menos los artesanos que tenían o los que captaron, pues quizás los de Xochimilco fueron reacios a trabajar en el recinto sagrado o se negaron a elaborarlas a pesar de estar concentrados, como dicen los documentos históricos, ¿no? Tenemos varias preguntas que han llegando. Canto de lluvia nuevamente. Bueno, ¿no? Es muy importante lo que explicas, porque se puede contextualizar y correlacionar estilos en un conjunto de piezas de producción y no solo de lapidario. Muchas gracias. Víctor Hugo Mesa, excelente ponencia de la doctora Reina. Mi pregunta es ¿estos estilos son solo para el posclásico o se ha podido rastrearse hacia más atrás en el tiempo, de acuerdo con sus análisis? Muchas gracias. Bueno, como señalaba, el estilo del centro de México, pues lo hemos detectado en sitios de Guerrero, ¿no? En Teopantecuanitlán se detectó esta tecnología de esta preferencia del empleo de lajas de andesita para desgastar, pulido con nódulo de pedernal. Se tiene también en Tula para el periódico posclásico temprano, para también el periodo epiclásico. Y bueno, aquí en el centro de México, Teotihuacán también lo presenta, entonces es una tradición que es bastante continua a través del tiempo, desde el periodo formativo hasta el posclásico temprano, bueno, tardío también menos en Tenochtitlan. Entonces es una tradición que se remonta desde el periodo formativo hasta el posclásico. Bastante amplia, la región que abarca también es bastante amplia. Si bien, como ya mencionaba, hay variabilidad en ciertas materias primas o ciertos elementos, pero por ejemplo, los pendientes de cabeza de pato son elementos que se detectan desde épocas tempranas, cuentas, elementos geométricos, representaciones, por ejemplo, de monos, ¿no? De cabecitas de monos. Hay elementos que sí comparten cierta morfología, cierta tecnología, pero bueno, también cada sitio, cada asentamiento, cada región, temporalidad tiene sus particularidades. Pero sí es una tradición que ya Adrián Velázquez, Emiliano Melgar, a partir de la revisión de ciertas colecciones, han podido, ellos lo plantearon, y bueno, ya nosotros, después de ver otro tipo de colecciones, también corroboramos justamente la existencia de esta tradición. Muchas gracias.
Bueno, incluso aquí en Tenochtitlan sí tenemos evidencias de esta tradición en la joyería en obsidiana, ya que otros objetos de la época preimperial que tienen esta tecnología que nos mostró Reina son las cuentas helicoidales en obsidiana gris y meca y las cuentas de calabaza, también en obsidiana meca. Y por la tecnología y por su exclusividad solo en ofrendas de etapa preimperial, consideramos que estos son objetos que ya llegaron hechos a Tenochtitlan. Y los tenochcas, al contrario, en la época imperial, deciden de crear su propia identidad, y como señaló Reina, una forma de crearla es con su propia tecnología o a su gusto, con ciertos cánones, y trataron de romper un poco con las secuencias de elaboración de los grupos, yo considero contemporáneos, porque obviamente ellos no vieron en vivo cómo trabajaban los teotihuacanos, los mayas, los mezcala, ¿no? Entonces, ellos sí se ve, con los estudios que hemos hecho, que al menos sí tratan de ponerle un sello particular a sus objetos. Y una de esas cuestiones fue usar para todo basalto, a pesar de que aquí en la zona arqueológica uno puede ver que hay basalto, riolita y andesita, ¿verdad? Y sobre todo la andesita de forma natural, que está en el piso de las plataformas, de los patios. Diríamos que en términos ergonómicos es casi un instrumento de trabajo excelente porque ya tiene la forma para desgastar, y sin embargo ese les gustó para escultura monumental, pero no les gustó como desgastador para la joyería, y eso era mucho más común, como señaló Reina, en Teotihuacán, en Tula y en algunas de las colecciones que nos mostró, ¿no? Entonces eso es interesante, ¿no? Que la parte cultural y no la cercanía geográfica o la inmediatez, ¿no? De es lo más fácil que pueden adquirir, a veces es lo que prima en la elección de los materiales, ¿no? Son otras cuestiones culturales. Tenemos más preguntas y comentarios del público, en Facebook. Santiago Mendoza, definitivamente el mono de obsidiana es una pieza excepcional. Pato Rostan, muchas gracias y felicitaciones. Como bien dice, ampliar el campo de estudio con otras disciplinas ha dado como resultado una mejor comprensión de los resultados obtenidos. Gonzalo Ceja, muy buena ponencia, muy claras las explicaciones, muchas gracias por compartir y felicitaciones. Bañas, personalmente, referente al contexto de estilo o al concepto de estilo o tradición, ¿cuáles serían los elementos que considera que serían en el caso de Tenochtitlan? Del estilo Tenochca, pues el empleo característico de lajas de basalto, bueno, también tiene mucho que ver el material que se está trabajando, porque muchas veces las incisiones, los cortes se hacen ya sea con obsidiana, con pedernal, pero bueno, es esta representación de los alcances del imperio, la variabilidad de las materias primas empleadas y también la representación de deidades, de atributos, de insignias, ¿no? El estilo Tenochca es bien complejo porque también tiene sus características con respecto al material que se está empleando, ¿no? Ya sea la obsidiana, ya sea la piedra verde, ya sea el mármol, por ejemplo, con respecto a las representaciones de los penates, que bueno, inmediatamente hablan o nos están reflejando los alcances del imperio, ¿no? Los alcances que llegan a conquistar determinado gobernante, y mediante la elaboración de ciertos objetos, pues lo que intentan es no sé, demostrar el poderío que se tiene y las regiones que se están controlando, ¿no? Y obviamente a estos elementos, pues si bien toman o se apropian de ciertas características, como en el caso de elementos con características probablemente de la región de Guerrero, de la región de Oaxaca, pues ellos lo que hacen es imprimir, ¿no? sus deidades, sus preferencias, sus pues sí, las insignias de sus deidades. Entonces este estilo Tenochca tiene pues una manera de elaborar objetos, técnicas y procesos bien definidos, una iconografía también bastante clara, pero también un control en la producción y en la elección de ciertas morfologías, ciertos atributos que están siempre bajo el órgano de poder, la élite gobernante y también la imposición de la clase sacerdotal, ¿no? Porque justamente lo que quieren
demostrar en la elaboración de sus objetos es justamente el poderío que tienen tanto en el centro de México como en el territorio mesoamericano, pero también reforzar mucho sus deidades, tanto Tlaloc, Huitzilopochtli, el papel bélico que ocupan en el posclásico, ¿no? Es un estilo bien complejo, ¿no? Que desde muchas aristas se puede evaluar las características que tiene. Y algo muy importante con estos estudios que se han estado realizando es también reevaluar mucho de cómo se consideraba el llamado arte mexica, arte azteca, ya que si uno ve, por ejemplo, ¿no?, el libro de Esther Pastor y de Aztec Art, por ejemplo, una idea muy en boga que tienen muchos colegas es que si la materia prima es foránea, el objeto es foráneo. Y lo que nos está mostrando Tenochtitlan es sí, una gran cantidad de los dones en las ofrendas del Templo Mayor son de origen foráneo, porque la mayoría de los objetos locales serían lacustres o volcánicos. Y es precisamente eso lo que menos hay en las ofrendas, ¿no? Lo que más tenemos son rocas sedimentarias, rocas metamórficas, minerales, incluso hasta fuera de las fronteras actuales políticas de México, ¿no?, como sería la jadeíta de Guatemala. Y sin embargo, las imágenes, los objetos, son de insignias de los dioses, son representaciones de las divinidades más importantes, ¿no? Tenemos a Huitzilopochtli en turquesa, tenemos Tlaloc, pero con ciertos detalles iconográficos que solo los tiene Tenochtitlan y no hay en otros sitios contemporáneos. Y algunos de estos objetos, incluso si uno los compara, como se mostró Reina, con Texcoco, con Tlatelolco, con Xochimilco, podemos ver, ¿no?, Teotihuacán posclásico, Los Reyes, Azcapotzalco, esos objetos no existen en estos sitios. Entonces, eso lo que nos muestra es una distribución, una circulación muy, muy restringida de las piezas. Y no lo digo solo en lapidaria, como decía Reina, con el doctor Adrián Velázquez, hace años hicimos la propuesta de que en concha y lapidaria, incluso también seguro en hueso, tenemos los mismos objetos, incluso aquí en la exposición, una de las vitrinas quisimos mostrar ello, que los mismos objetos en concha y lapidaria, al menos iconográficamente, la misma idea la están haciendo, con la misma tecnología, y esos objetos no los encuentras fuera del recinto sagrado. A veces está la restricción de la circulación de las piezas, que incluso dentro del recinto sagrado solo son algunas veces exclusivos del Hueyteocalli. Y hay veces que sí comparten con los edificios aledaños, o al revés. Hay objetos en los edificios aledaños que no existen en el Hueyteocalli como edificio principal. Y eso que nos está hablando de que hay un mismo recinto, pero hay distintas esferas de producción. Y eso mucho tiene que ver porque, obviamente, el culto a los dos dioses principales, Tlaloc y Huitzilopochtli, tienen como su producción muy particular, pero hay más divinidades en el recinto sagrado. Y hay objetos que son a veces exclusivos de esos edificios aledaños, como el Templo Rojo del Norte o del Sur, que tienen instrumentos musicales hechos en mármol pasteado, que no los tiene ninguna ofrenda del Hueyteocalli. O tenemos objetos sumamente raros, de colores, por ejemplo, la jadeíta verde imperial y esmeralda, que el doctor Hervé Monterrosa estudió de tesis doctoral. La gran mayoría del color imperial está en el Hueyteocalli, y en cambio la jadeíta, que no es verde imperial, que estudió por ejemplo Reina, la tenemos en casi todos los edificios aledaños. Es decir, los mexicas controlan para el culto del edificio principal el color que ellos considerarían que sería la verdadera jadeíta, porque no tenían estos equipos para saber cuándo es jadeíta, cuándo no. Y los otros colores que, pues sabrá Dios si eran jadeítas, pero porque sabían que venían del sureste, podían suponer que podían ser jadeítas, pues dicen, mira, no es el color más bonito, como este idílico de Pacal, en Palenque, pues dejemos que circule, ya que no hay certeza que sea la jadeíta de Guatemala, que le llamaban de otra forma, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante ver que tenemos estas producciones y estas distribuciones y circulaciones muy restringidas, ¿no? Y con el doctor Adrián también hicimos estas comparaciones también en objetos de concha, y tenemos estos pectorales del dios del viento, estos ejecacóscal, hechos en turbinela angulata, que no están perforados y son muy exclusivos del Hueyteocalli. Si uno ve este pectoral del viento en la región huasteca, se hacen en otras especies de caracol, y aún en la misma cuenca de México, con el doctor Adrián vimos de Iztapalapa, Coalquila, y los hacen en otros caracoles y los perforan. Es decir, son de sitios contemporáneos a Tenochtitlan, y como mostró Reina con la obsidiana, con las piedras verdes, la ejecución es diferente. Es la idea
pero sí se ven estas escuelas artesanales. Canto de lluvia, vamos a continuar. Wow, ¿no? La orejera de carreta y todo el trabajo en obsidiana es impresionante. Muchas gracias por sus aportaciones. Claudia Vilés, excelente ponencia. Alfredo López, saludos a los ponentes, muchas felicidades. ¿En qué periodo es más intensa la producción de objetos ornamentales y uso de la élite? ¿Se han hallado objetos hechos en estas zonas o en contextos de otros sitios lejanos? Bueno, con respecto a esos sitios que presenté ahora, son pocos los objetos ornamentales, pero bueno, hay en otras colecciones como las de Blas, ¿no? En teteles, ornamentales de concha, tenemos en Tula, pero bueno, hacen falta revisar más colecciones, ¿no? Sobre todo aquí en el centro de México, en la Cuenca de México. No hemos podido estudiar una colección tan amplia como por ejemplo la que tenemos aquí en Tenochtitlan. Sin embargo, considero que es importante, aunque sean asentamientos pequeños, siempre tenemos presencia de ya sea cuentas, ya sea pendientes. Muchas veces son elementos geométricos más sencillos, porque con la cantidad de elementos tan complejos que tenemos en Tenochtitlan, pues pocos son los sitios que tienen gran cantidad de elementos ornamentales, ya sea en entierros o en ofrendas, pero pues tiene mucho que ver el sitio, ¿no? Sitios más grandes, más complejos, como pues Xochicalco, Tula, Teteles, Teotihuacán, ¿no? Pero lo que ahora en lo que nosotros nos estamos enfocando son en los pequeños asentamientos de la Cuenca de México. Y muchos de ellos la cantidad de elementos o bienes de prestigio no son tan abundantes como en ciudades ya tan complejas o tan grandes como Tenochtitlan, ¿no? O Tlatelolco. Sin embargo, a pesar de ser pequeños sitios o núcleos urbanos, lo interesante es que en muchos de ellos hay jadeitas. O sea, que eso te está mostrando que hasta eso está circulando, no quiero decir de forma irrestricta. Obviamente no son, vuelvo a insistir, estos colores idílicos, ¿no? El verde imperial, el verde esmeralda. Pero hasta el sitio más pequeño que hemos podido estudiar, por ejemplo, en la Cuenca, lo que nos mostró Guillermo Acosta y Berenice Jiménez con Acatla hace el jueves pasado, vimos una diversidad de objetos y de materiales que uno diría, bueno, ¿y esto por qué está pasando en la zona chinampera? ¿No? Se supone que Tenochtitlan o alguno de los sitios aquí de Tula, ¿no? Porque hay una época de Acatla que es posclásico, deberían estar acaparando, porque por ejemplo en la época teotihuacana, Esperanza Mancha estudió o comparó todos los objetos de concha salvamento arqueológico contra Teotihuacán, y algo que llama mucho la atención es que por cronología, durante el clásico temprano, parece que es inexistente la presencia de objetos de concha marina en sitios por salvamento arqueológico en la Cuenca de México. O sea, como que Teotihuacán chupa todo. Y acaba Teotihuacán y ya vuelve a haber objetos, aunque sea el sitio más pequeñito, 3 piezas, como mostró Reina con la piedra, pero hay. Pero Teotihuacán es un aspirador. Es así, no deja que circule. Tenochtitlan le gusta aspirar, como dice Roscasi, que es un centro manufacturero y acaparador de objetos, pero no es tan coercitivo, o al menos no se ve como Teotihuacán. Teotihuacán sí barre prácticamente, no deja que nadie más en la cuenca tenga objetos. Arturo Casas, ¿no? Tenemos saludos. Te pregunta, ¿existe algún registro histórico hasta qué fecha se dejó de hacer este tipo de manufacturas con estilo tradición durante o después de la conquista española? Y si en la actualidad algún artesano ha sobrevivido a esta técnica estilo tradición. ¿Cómo es eso? O sea que si haya en la época colonial, si continúa esta pues no, yo en particular no he encontrado registros que hablen de una manera de elaborar los objetos, como por ejemplo esta tradición de la que nosotros hablamos. Y que si en la actualidad sobrevivirá algún artesano con la misma técnica estilo tradición, híjole, pues ahí sí también tenemos conocimiento de ciertos artesanos modernos,
pero bueno, lo que ellos hacen es emplear instrumental moderno, discos, abrasivos, taladros, brocas. Entonces, pues si acaso, muy probablemente para artesanos de cerámica, ¿no? Probablemente sí se perpetúe algunas técnicas más antiguas, pero registro en la colonia de estas técnicas que nosotros detectamos o permanencia de tradiciones en artesanos modernos no tenemos el registro, pero sería interesante detectar, ¿no? Este tipo de, pues sí, de información. Gracias. Urbano Castrejón Caballero, muy buena investigación. Saludos desde el centro de Michoacán. Paco Mac Álvarez, respecto a la emulación de estilos en piezas, ¿utilizan su propia tecnología para emular las piezas? ¿Esto será por tener una afiliación hacia otra cultura o una práctica regional? ¿O hacia dónde tendríamos que voltear para entender un poco más por qué emularon piezas con estilos de otras regiones? Pues esa apropiación, eso ya también se ha abordado, ¿no? Una de las interpretaciones que se da es apropiarse de las características, los valores de otros asentamientos también como para reforzar los alcances que se tienen, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí en el sitio, ¿no? Una apropiación también de la cultura teotihuacana, también por lo que significaba Teotihuacán, ¿no? Por lo que significaba Tula, por ejemplo. Es esta apropiación de ciertos atributos, de ciertas características, de estos asentamientos, estas culturas tan emblemáticas, y bueno, apropiarse justamente de las virtudes que se tenían. Y bueno, ellos, por ejemplo, en elementos como los penates, ¿no? que tienen ciertas características o cierta emulación con respecto a la zona mixteca, o en el caso de la lapidaria con ciertas características de la zona mezcala, pues es lo que ya se ha mencionado, que ya ha mencionado Emiliano, que ya también ha abordado Leonardo, que es justamente esta apropiación de ciertas culturas para poder reforzar los alcances y compararse con estas sociedades que tenían su importancia en el territorio mesoamericano. Gracias. José Rosochil de Hernández Fernández, muchas felicidades, gracias por compartir los resultados. Alicia Guerrero, excelente presentación. Angie Domínguez, saludos Angie. Excelente presentación. ¿Qué etapa fue la más productiva o abundante en términos de productos lapidarios? Pues a partir de en Tenochtitlan, pues a partir de la Triple Alianza, ¿no? Ya vemos una variabilidad de elementos, de diferentes materias primas, ya con presencia de iconografía propia de las deidades nahuas, también elementos, como dije ya, de diferentes materias primas, de piedras verdes, de mármoles, de obsidiana, porque como dijo Emiliano, en las primeras etapas lo que se detecta son sobre todo elementos foráneos, pero ya que se forma Triple Alianza, pues ya hay más infraestructura, más poder adquisitivo para poder traer más materias primas, y también para crear estos talleres palaciegos para traer artesanos y entonces ya imprimir y crear su estilo propio, ¿no? Este estilo imperial, que bueno, ya se puede solventar a partir de la creación de la Triple Alianza. Sí, y bueno, también uno lo puede ver, ¿no? Que esta mejora o que trajeron estos nuevos artesanos o artesanos muy habilidosos a trabajar las piezas, uno ve la Coyolxauhqui de estuco de la etapa 4A, que sería como el primer Tlatoani de la Triple Alianza, porque bueno, Ixcuatl es el que lidera la rebelión, pero digamos realmente el primer Tlatoani que tiene todo su gobierno ya como Triple Alianza es Moctezuma el primero. Uno ve esa Coyolxauhqui de estuco y luego ve la que dio ya el proyecto Templo Mayor, que es este monolito inmenso de andesita. El brinco material en calidad y expresión plástica de una Coyolxauhqui bastante, diríamos, modesta, no quiero usar otra palabra, de estuco, el monolito,
el brinco en ejecución es exponencial. Y eso no nada más en la escultura, también uno ve en la lapidaria. Los objetos de la época de Moctezuma I, sigue habiendo muchos materiales foráneos, pero hay los primeros esbozos de crear ser objetos propios, como una lápida de Tlaltecutli de Travertino de la Cámara 3, pero digamos sigue estando no tan bien ejecutada. Y de pronto uno ve los objetos de Axayácatl, ¡boom!, ¿no? Están como por ejemplo los de esta diapositiva. Se hace el boom en la calidad de los objetos, en la joyería, en Concha es lo mismo. Entonces, uno ve que sí, hay un cambio muy fuerte de Moctezuma I a Axayácatl. Pero digo, sí, Axayácatl exactamente, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en muchos de los materiales. Víctor Hugo Mesa, gracias nuevamente. Y otra pregunta, ¿qué nos puede comentar de materiales que no son tan comunes en la colección como el ámbar y el azabache? Pues aunque no hay tanta evidencia, se conocen algunos casos como una cuenta de cabeza de pato Tlatelolco, elaborada en ámbar, o el azabache del Templo Mayor. Pues de ámbar y de azabache yo no he hecho los estudios, los análisis, tú sí, pero no recuerdo ahorita de otras colecciones más que de Chiapa de Corzo. Sí, el ámbar, pues bueno, por cuestión de conservación, aquí en el Centro de México, pues, por los suelos ácidos se deshace. Y en el caso del azabache, si bien en la colección del Templo Mayor tenemos collares, algunas pupilas de los ojos, no todo es pirita u obsidiana en los objetos aquí del Templo Mayor, hay también pupilas de azabache. Tenemos un cetro en forma de mano y una especie de espátula que están en la exposición temporal. Lo interesante de la mayoría de estos objetos es que la tecnología parece de la Mixteca, como hay objetos de azabache de la tumba 7 de Monte Albán, pero el azabache es de Totolapa en Chiapas. Entonces aquí nos abre un rompecabezas de un material chiapaneco, trabajado en la zona oaxaqueña y llegado a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, a veces la trayectoria de los objetos, desde su estar en bruto, su lugar de origen, hasta llegar a las ofrendas, pues nos empieza a mostrar unas dinámicas a veces muy complejas para rastrear su origen y su elaboración, ¿no? Obviamente haría falta ver más colecciones con azabache, pero al igual que el ámbar, son muy complicadas su conservación en los suelos aquí en la Cuenca de México. Y no sé si alguien de nuestro público aquí presencial, si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Pues ya no tenemos más preguntas por el Facebook, pues les agradecemos su presencia, tanto presencial como virtual, y los esperamos el próximo jueves en el cierre de este ciclo de conferencias que acompañan la exposición temporal Tlatecayo, los artistas de las piedras preciosas, en un conversatorio que tendremos varios de los participantes que estuvimos en el montaje de la exposición temporal. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias.